Listo, bienvenidos a todos. Qué bueno que están aquí. Muchas gracias por estar. Como saben, estamos celebrando los 28 años de Licuadora y todo el mes vamos a tener pues muchísimas actividades preparadas para todos nosotros, ¿no? Creo que está buenísimo que empecemos con esta, que es un webinar especializado para todos nosotros que trata acerca de la producción sustentable y sin desperdicio, información que nos va a servir muchísimo a todos para futuros proyectos y para seguir, pues obviamente, conquistando todos los éxitos, ¿no? Para ello tenemos aquí de invitados a nuestros panelistas Mario Ayala, Leticia Rosas y Juan Manuel Flores, que nos acompañan hoy y nos van a estar platicando acerca de pues toda esta temática súper interesante, ¿no? Mario Ayala es director creativo en escénica y conferencista internacional. Es una empresa guatemalteca especializada en el diseño de producción de eventos en toda Latinoamérica con más de 15 años de experiencia. Es capacitador y conferencista y la creatividad justamente la ha llevado a combinar este talento de diseño con un fuerte compromiso por generar conexiones de muchísimo valor y promover la sustentabilidad. Leticia Rosas es fundadora de Tu Tierra Eventos y cofundadora de Eco 2 Calcula. Ella es especialista justamente en sustentabilidad y pionera de la medición de huella de carbono en la industria de reuniones y eventos. Fundadora de estas dos empresas y con más de 15 años de experiencia nos viene aquí a platicar muchísimo acerca del tema. Y Juan Manuel Flores es director general en Iguana 4, diseño sustentable y Corteza Nuestra, promocional y sustentables. Él es justamente a través del diseño, pues hace que todo esto sea realidad. Su compromiso justamente es con la sustentabilidad y ha llevado sus productos a espacios internacionales, incluidos el MoMA en Nueva York y Tokio. Y bueno, no me detengo más. Los tenemos aquí para justamente crear este foro para ustedes. Les platico la dinámica rapidísimo. Vamos a escuchar a cada uno en un espacio personalizado y después entramos a preguntas y respuestas. Y después abrimos el foro a todos para que nos puedan estar preguntando. El chat está abierto por si tienen alguna duda, que podamos ir interactuando con nuestros ponentes. Y ahora sí, Mario, te cedo la palabra para arrancar con todo. Bienvenido. Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias por esa introducción. Gracias a mis compañeros que nos acompañan acá esta mañana. Qué privilegio ser parte del Licuadora Fest. Felicidades a todo el equipo de trabajo por estos 28 años y principalmente porque estamos empezando las celebraciones con ese tema de la sustentabilidad que realmente se vuelve una decisión administrativa cuando una empresa adquiere el compromiso de empezar a tener acciones sustentables. Cuando esta empresa decide que todas sus acciones, toda su producción, todos sus colaboradores van a trabajar en pro de la sustentabilidad a través, por supuesto, de dinámicas que se van a definir. Y esta mañana, pues, he sido invitado para compartir con ustedes algunas de las cosas que me han marcado en la vida a mí a través de la sustentabilidad y cómo nosotros en Escénica, siendo una empresa que diseña eventos y hace la decoración de los eventos, entender que la sustentabilidad no tiene que ver con hacer producciones pobres o pequeñas o mínimas. La sustentabilidad tiene que ver con acciones preventivas que desde la planificación de cada proyecto, no el día antes, no el día antes del evento venir y decir, ¿cómo hago para ser sustentable? Eso no es sustentabilidad, porque la sustentabilidad tiene que planificarse para lograr un triple impacto, es decir, un impacto económico, porque esto sigue siendo un negocio, un impacto social para beneficiar a aquellos que van a colaborar con nosotros, aquellos del destino donde vamos a trabajar el evento y que socialmente ellos digan, wow, cada vez que Licuadora Fest hace un evento, hace una producción, hace un lanzamiento, nosotros vemos cómo nos vemos impactados positivamente y por supuesto un impacto ambiental. Entonces, ser sustentable tiene que ver con este triple impacto. Y para lograr un impacto económico, social y ambiental, porque son los tres, todo eso se planifica. Entonces, me encanta que en Licuadora estén tomando la decisión de tener acciones sustentables. Como les digo, esto viene desde la planificación. No podemos ser sustentables el día anterior. Y por supuesto, una vez que desde la planificación decidimos qué acciones
de sustentabilidad vamos a implementar en este proyecto, y en cada proyecto tiene que ser una reunión para decidir qué acciones se van a tomar en cada proyecto, pues viene y parte de la sustentabilidad es medir. Es decir, si vamos a clasificar los residuos de cada producción, después venimos y medimos cómo fue esta clasificación de residuos, cuánto se fue a reciclaje, cuánto fue plástico, cuánto fue vidrio, cuánto fue compostaje, y estas métricas nos van a generar datos. ¿Y qué sucede? Lo que se mide se puede mejorar. Pero si nosotros tenemos acciones sustentables y no las medimos, entonces estas decisiones administrativas que tomamos de ser sustentables no las vamos a poder mejorar, porque la intención y el plan de ser sustentable es de que cada proyecto que venga llegando podamos ir puliendo las acciones de sustentabilidad y de esa manera tener una empresa y un equipo de colaboradores que, entendiendo las métricas, podamos mejorar esas mismas métricas en la siguiente producción. Así que enhorabuena por esta decisión, y a todos los compañeros y compañeras e invitados que se conectan esta mañana, los invitamos a que junto con sus equipos de trabajo, con sus gerentes, con sus colaboradores, todos en la administración puedan tener una reunión de planificación para su siguiente proyecto, y ahí definir las acciones de sustentabilidad que les van a permitir generar datos, y estos datos utilizarlos para que la siguiente reunión puedan venir y decir: esto nos funcionó, esto no nos funcionó, esto salió muy bien y esto debemos mejorar. Así que bueno, luego de esta introducción, este, quería hablar un poco acerca de los materiales. Ah, Como ustedes, nosotros en la empresa nos dedicamos a diseñar, a decorar y a producir eventos. Y por supuesto, estamos acostumbrados a que cada vez que proponemos una producción o hacemos una producción, ya sea un lanzamiento, ya sea una fiesta de aniversario, una fiesta de Navidad, una fiesta de reconocimientos, siempre tenemos que hacer escenografía, siempre tenemos que trabajar con materiales, siempre tenemos que preparar stands, siempre tenemos que tener algo visual que nos permita decir: wow, qué bonito se ve. Sin embargo, el uso de los materiales es el principal generador de residuos en esta industria. Y es ahí donde la planificación tiene un rol importante, porque si vamos a utilizar madera, si vamos a utilizar papel, si vamos a utilizar plástico o el material o los materiales que sean necesarios para que el evento quede visualmente de impacto, entonces es importante que primero identifiquemos cuál es el origen de estos materiales. Hay muchas empresas y proveedores de materias primas o materiales en general que ya tienen certificaciones, que tienen procesos sustentables, o que el origen de sus productos es sustentable. Entonces, convirtámonos en compradores responsables, identificando el origen de los productos que vamos a adquirir para tal o cual producción. Y al identificar el origen de los productos, podremos ser parte de esta cadena de valor que estamos sumando para poder ser sustentables. Por ejemplo, yo crecí con el mito del papel. Cada vez que usábamos una hoja de papel, a mí me decían en la escuela que no sé cuántos árboles se morían, porque el papel es un derivado de la madera y la madera viene de nuestros bosques. Entonces, yo crecí con ese temor a utilizar papel, pero solamente me decían eso. Sin embargo, después aprendí de que hoy en día existen bosques sustentables con proyectos ambientales, económicos y sociales que benefician a comunidades, y estos bosques proveen esta madera a fábricas que lo procesan, y entonces podemos utilizar papel que viene de estas fábricas, que viene de estos bosques. Entonces estamos siendo parte de la cadena de valor
sustentable. Y así con los demás materiales. Entonces, a lo que iba con esto es de que identifiquemos el origen de los materiales que vayamos a comprar o adquirir, siendo compradores responsables y conscientes. Luego, utilicémoslos, porque es importante siempre generar ese impacto visual. Tenemos que ser creativos. Otra vez, como les decía al principio, ser sustentable no significa ser minimalista o poner una piñita o poner un florero con 3 hojas. Eso no es ser sustentable. Para mí eso es ser poco creativo. La sustentabilidad, y ahora está demostrado que la sustentabilidad y el lujo pueden ir de la mano. ¿Por qué? Porque si somos compradores responsables, podemos decidir qué materiales, a quién comprarle y entonces hacer las producciones que nos van a permitir seguir generando este impacto, este efecto wow. Luego viene la segunda parte de los materiales. Primero es identificar su origen y sus proveedores. Luego los transformamos en el uso que les vayamos a dar, en la mesa, en la entrada, en la plaza comercial, en el escenario, en donde sea. Sin embargo, después viene la clasificación del residuo, porque todos estos materiales tenemos que sacarlos del lugar donde los pusimos. Entonces, estos materiales tenemos que en la planificación, regreso al punto 1 de mi presentación, en la planificación tenemos que desde ese momento decidir qué vamos a hacer con estos materiales que van a ser parte de la producción de este evento, de este lanzamiento o de esta promoción. Entonces, vamos a decidir lo que es de madera, cómo se va a reutilizar o dónde se va a mandar a reciclar, lo que es plástico, lo que es papel, lo que es compostable. Y algo súper importante es de que entre el 60 y 70% de los materiales que utilizamos en cada evento son reusables, reciclables o compostables. Entonces, imagínate que el 60 o el 70% de todo lo que utilizamos no tiene por qué irse al vertedero de basura. Realmente al final podría ser solo un 30 o un 40% si planificamos la clasificación de residuos en el montaje, durante el evento y en el desmontaje. De esa manera, sea cuales sean los materiales que consumimos durante la producción del evento, siendo compradores responsables, pues estos mismos materiales después los vamos a clasificar y les vamos a encontrar una manera, un camino o un destino. No solamente es de ponerlo todo en bolsas plásticas y que se lo lleve la basura, porque de esa manera es como realmente estamos siendo sustentables al ser compradores conscientes, pero también al estar conscientes de qué va a pasar con los residuos después de la producción. Y pues bueno, creo yo de que estamos acostumbrados en la industria a hacer eventos con un impacto visual, pero queremos ir más allá. Ahora en día está muy de moda hablar acerca de experiencias y decir experiencias inmersivas y que todo sea una experiencia. Nosotros creemos que realmente para que un evento, una producción, una activación o un lanzamiento sea una experiencia, nosotros necesitamos activar los 5 sentidos que tiene el ser humano. Y la activación de los 5 sentidos ya no tiene que ver solo con el impacto visual. Ese es uno de los sentidos. Pero te imaginas cuando venimos y en la planificación de nuestro proyecto decidimos cómo vamos a activar el sentido del tacto, el sentido del olfato, el sentido del gusto, el sentido del oído como parte de nuestra experiencia. Y es en este momento cuando activamos los 5 sentidos, cuando nuestro cerebro almacena el momento, es cuando se generan estas memorias. Y son entonces en estos momentos cuando las experiencias trascienden. Porque si nuestro cerebro solo ve algo bonito, dice qué bonito está. Si nuestro cerebro solo escucha algo bonito, dice qué bonito se escucha. Pero cuando nuestro cerebro ve, escucha, eh, se activa el olfato, el tacto, el gusto y activamos los 5 sentidos, vamos a tener oportunidad de entonces ya no solo depender de materiales para hacer eventos, sino que tenemos que pensar en otras dinámicas
para que entonces una experiencia sea inmersiva y entonces no tendremos que hacer solo producciones con materiales visuales, ¿sabes? No solo hacer estructuras más grandes o poner más árboles o poner centros de mesa más grandiosos, sino que realmente vamos a poder hacer un balance de los sentidos y de esa manera que se vuelva una experiencia. Y pues bueno, solamente para terminar mi parte de todo esto que les estoy compartiendo, quiero que pienses de que cada vez que producimos un evento, se generan aproximadamente entre el montaje, la producción del evento y el desmontaje, aproximadamente una bolsa de basura. Pero no una bolsa de basura de la del súper, ¿no? Una bolsa de basura de las grandes. Em, Según la data que nosotros hemos gestionado en nuestros montajes. Y tú te imaginas que va a ser tu cumpleaños y vas a invitar a 100 de tus mejores amigos a tu casa a celebrar tu cumpleaños. Y después de la gran celebración, de la felicidad que tuvieron de compartir, de todas estas horas juntos, se van tus invitados, pero en tu casa se quedan 100 bolsas de basura. ¿Cómo te vas a sentir tú cada vez que haces en tu casa un evento y te dejan esa cantidad de bolsas de basura? Lo mismo le sucede a los destinos cada vez que nosotros llegamos con la emoción de un evento, pero cuando no hemos planificado cómo clasificar residuos como una de las acciones de sustentabilidad. Hay muchas más, pero quería ponerles este ejemplo para que seamos conscientes del impacto económico, social y ambiental negativo que tenemos cuando no planificamos ser sustentables. Y con esta parte, Miri, termino mi presentación para darle lugar a Juan Manuel, que es quien sigue. Muchísimas gracias, Mario. Justo esto que decías ahorita me vinieron muchísimos ejemplos a la cabeza, ya iremos preguntando al final, pero desde los globos hasta los baby reveals, que son básicamente eventos que como individuos estamos haciendo y no nos estamos dando cuenta del impacto ambiental que están teniendo. Ahora como empresa, como agencias, eso potencializado a muchísimas personas es impresionante. Si lo ponemos desde un ejemplo tan pequeño como es el de la fiesta, creo que nos puede quedar muchísimo más claro el por qué tenemos que ir caminando hacia la sustentabilidad. Pero bueno, vamos a abrir a las preguntas y respuestas al final para darle tiempo, espacio a Juan. Ahora sí, te cedemos toda la palabra, Juan. Bienvenido nuevamente. Hola, ¿cómo están todos? Buenos días y muchas gracias por la invitación a participar en este espacio, que hacen falta mucho todavía estos espacios como para hablar mucho más del tema de la sustentabilidad y ahondar en temas de producción y en qué herramientas podemos utilizar todos los días para poner nuestro granito de arena en el tema sustentable, ¿no? Eh, bueno, les platico un poquito como algunas ideas que quise resumir de cosas que nos pasan muy a menudo, no nos han marcado en el curso. Nosotros en Iguana 4 Studio llevamos, este año cumplimos 15 años en el mercado. Este, empezamos y siempre el fundamento de Iguana, nosotros lo que hacemos básicamente es producción BTL para eventos y para corporativo, con un enfoque sustentable. Ese ha sido la ideología de Iguana desde que lo fundamos en el 2010. Y de reducir desperdicios, justo muy en concordancia a lo que platicaba Mario hace unos momentos, de reducir los desperdicios en los eventos, que son muchísimos, es una cantidad inconmensurable de desperdicios, o sea, no tanto de basura, que es una cosa, lo comentaba Mario hace ratito, pero también de materiales que ya no se les da un segundo uso y se van a la basura también, a final de cuentas, porque no hay una correcta planeación, que también es lo que platicaba hace unos momentos. Entonces, bueno, nosotros con eso en la cabeza iniciamos Iguana hace 15 años, justamente, eh, con la firme idea de que tanto el diseño como la creatividad eran una herramienta extremadamente poderosa para que esto se volviera una realidad, o sea, para que pudiéramos conseguir este objetivo de reducir el desperdicio en los eventos o de hacer eventos sin desperdicio, ¿no? Entonces, bueno, bajo esa filosofía nos hemos movido durante toda esta historia de tener al diseño como base y cómo lo hacemos.
empezando justo como también comentaba Mario, con el tema de planeación, ¿no? De analizar qué es lo que va a pasar. Si nosotros hacemos un material, ¿qué va a pasar con ese material? ¿Se va a usar cuántos días? ¿Quién lo va a usar? ¿Para qué lo va a usar? Hablando del ejemplo que ustedes quieran, o sea, puede ser una silla, puede ser un stand, puede ser una mampara. ¿Quién lo va a usar? ¿Cuánto tiempo lo va a usar? ¿Cuál es el objetivo que perseguimos con instalar este elemento en un evento? ¿Qué va a pasar una vez que se acaba el evento? ¿Se va a guardar? ¿Se lo va a quedar el cliente? ¿Nos lo vamos a quedar nosotros? ¿Ya no lo quieren? O sea, simplemente quieren que dure 3 días y punto, ¿no? O sea, hay todas esas variables que la mayoría de las veces no se analizan, ¿no? O sea, simplemente es algo que se vea bien y punto, ¿no? Que destaque, que tenga mucho impacto visual. eh, eh, em, en esta industria estamos muy acostumbrados a priorizar el impacto visual, ¿no? Por sobre todas las cosas. No importa lo que cueste, no importa lo que se tarde, no importa el impacto que tenga, ¿no? Como que ese ha sido el objetivo que se persigue en la mayoría de las ocasiones. Y por supuesto que si no hay una correcta planeación, sí puede tener un impacto muy negativo, aunque sea un objeto muy chiquito, ¿no? Entonces, en Iguana, un poquito la filosofía que tenemos es analizarlo desde el momento uno, cuál va a ser el ciclo de vida de ese objeto, de ese producto, y con base en ello proponer, seleccionar los materiales adecuados, saber cuál va a ser la implementación gráfica, por ejemplo, de color, cuál va a ser el tipo de armado que se va a usar, todo tiene que ir en concordancia también para hacer un match con el presupuesto que se tiene en algún momento, ¿no? Que también es un tema muy importante y es algo que no podemos dejar de lado, al momento de que planeamos eventos. Entonces, bueno, pues básicamente partimos siempre de esa filosofía que nos ha traído muy buenos resultados y que para nosotros ha sido como un diferenciador, ¿no? O sea, meter ese chip en nuestros clientes y abrir un poquito los ojos a que ese sea un análisis que sucede al principio de cada proyecto. Eh, este análisis de ciclo de vida o sea, algo que nos topamos muy a menudo y que también es un punto que quisiera tocar muy en específico, es el tema de los tiempos, ¿no? Sobre todo, digo, es rarísimo que cualquier tema de eventos suceda en tiempos ideales, ¿no? Nosotros siempre decimos que los bomberazos son uno de los enemigos principales de la sustentabilidad. Y es una realidad, porque si haces algo sin el tiempo adecuado, no tienes manera ni de hacer el análisis correcto, ni de seleccionar los materiales adecuados, muchas veces de implementar los procesos que serían ideales para que el objeto tenga menor impacto. En fin, todo eso si se condensa, pues sí nos tenemos que ir a soluciones urgentes, a cosas que salgan más rápido, que se vean bien, aunque, o sea, al costo que sea, casi, ¿no? Incluso económicamente, pues es un impacto mucho mayor, pero todo esto va en concordancia a no tener tiempos ideales, ¿no? Eh, entonces, sí, o sea, digo, si algún punto nosotros somos súper incisivos con todos nuestros clientes, es eso, o sea, no, por favor, no hagamos bomberazos, ¿no? Porque es una mala práctica que ya muchas veces está bien vista, ¿no? Está vista como eh, pues sí, o sea, ya es algo como hasta hilarante que todos decimos como, no, pues sí, ya, o sea, ya sé que urge, ya sabemos que vamos a eso, pero es algo que tenemos que cambiar, o sea, al final de cuentas es parte del problema, ¿no? O sea, y es algo que tenemos que hablarlo así. Entonces, bueno, hay varias otras vertientes que influyen en que un evento sea o no, un material sea o no, o vaya en el terreno de la sustentabilidad. Otra cosa que nosotros hacemos mucho, también partiendo del punto del diseño, hay un antropólogo diseñador que se llama Fernando Martín Juez, que en un libro que se llama Antropología del Diseño, justamente define algo que se llama áreas de pauta, que nosotros lo tenemos siempre como una de los pilares con los que diseñamos en Iguana. Y esto se refiere a un objeto, no darlo por sentado, ¿no? O sea, nosotros si nos piden una silla, pues no tenemos quizás de entrada la concepción de que es una silla, superficie, cuatro patas y respaldo, ¿no? O sea, como que damos un pasito atrás y decimos, bueno, ¿qué es lo que se necesita? Es una superficie para sentarse, ¿no?
un respaldo quizás, ¿no? Pero no necesariamente partir de, es una silla y necesito replicar una silla en sustentable, ¿no? Que también es muchas veces lo que nos pasa, ¿no? Como que el cliente nos dice, como quiero esto, pero que sea sustentable. O quiero esto, pero que sea de cartón, ¿no? Que también es ahí como otro punto a tocar. Pero sí, no quedarnos con la concepción principal de lo que entendemos como un objeto, sino irnos un poquito más atrás. Si estamos hablando de un stand, pues quizás no es un stand tal cual, es un divisor para espacios, ¿no? Como salirnos un poquito de esa concepción, irnos a los basics, digamos, y qué podemos crear con base en eso, ¿no? Que seguramente puede ser una solución diferente, que igual no va a ser igual a lo convencional, pero sí es algo que puede ser una solución funcional y que no es hasta puede ser algo más innovador o un poquito disruptivo, ¿no? Entonces sí es una de las formas que también tenemos eh, para diseñar acá de este lado. Y lo que acabo de mencionar ahorita, que es otra cosa, ¿no? Creo que digo, el tema sustentable ha evolucionado muchísimo y afortunadamente ahorita versus hace 10 o 15 años ya hay muchísima más información sobre proveeduría, sobre materiales, sobre procesos, ¿no? Hay gente que está haciendo las cosas muy bien en cuanto a sustentabilidad, pero creo que también hay todavía mucha desinformación, tanto en proveedores como en clientes de qué es realmente lo sustentable, ¿no? A nosotros todavía nos llegan muchas requisiciones, que es, bueno, quiero algo sustentable, entonces esto que te estoy enseñando lo quiero igualito, pero en cartón, ¿no? Asumiendo que eso ya es como el paso a la sustentabilidad, ¿no? Y que es una concepción que a final de cuentas sucede en nuestra vida diaria. Hace poquito yo leía que este tema en los supermercados, de que te pongan ya las bolsitas estas de cartón, bueno, de papel de estraza, en vez de las que se usaban antes de rollito de plástico, pues va a acabar siendo más nocivo incluso que las de plástico, ¿no? Es como enmascarar el problema y decir, sí, estamos siendo todos sustentables, pero la realidad es que es una bolsa de un solo uso, literalmente, que muy probablemente se contamine y pierda su capacidad de ser reciclada después. Entonces, el problema, sí, a ojos del público en general, es como si estamos siendo sustentables porque estamos usando un material que se puede reciclar. Pero a la vuelta de la esquina nos vamos a topar con un problema que muy probablemente va a ser mucho mayor, ¿no? O sea, no estamos realmente absorbiendo el problema de fondo, que sí sería quizás como fue el primer paso de lleva tus bolsitas de malla y entonces ya no te vamos a dar nada, ¿no? Pero a final de cuentas no estamos abordando los problemas de fondo y vuelvo a lo mismo que nos pasa como ya hablando otra vez de esta industria. Una solución sustentable no significa per se igual de hacer un stand de cartón, ¿no? O sea, muchas veces el cartón no es la solución sustentable, es a lo que me refiero, ¿no? Ni el plástico es el enemigo absoluto de la sustentabilidad, o sea, todo tiene que ver con el análisis del ciclo de vida, o sea, no existen realmente los materiales sustentables, es algo que nosotros decimos también siempre. No, o sea, un material que digas, este material es sustentable porque no lo hay, ¿no? Depende todo para que lo uses, en qué lo vayas a aplicar, cómo lo vayas a procesar, cómo lo vayas a transportar. Todo eso es lo que añade o resta al proceso de sustentabilidad. No hay materiales que per se sean sustentables, ¿no? Hemos enaltecido mucho ahí en ese tema, pues al cartón, a los temas que se puedan reciclar, pero la realidad es que el cartón en México se recicla como el 60% más o menos, ¿no? Porque igual y ni siquiera tenemos la infraestructura tan grande para reciclar tanto cartón, ¿no? Entonces, si estamos bajo la concepción de que todo lo que hagamos de cartón es sustentable y seguimos consumiendo más y más y más y más y más cartón, pues a final de cuentas vamos a colapsar nuestra industria de reciclaje y de todas maneras va a acabar en la basura, ¿no? Entonces no es tampoco como entenderlo en que hay un material que por sí mismo sea la solución sustentable, ¿no? Todo depende del análisis del ciclo de vida y de cómo lo vayamos a aplicar. Eh, entonces, bueno, esa es básicamente la forma en la que trabajamos. Hay muchos otros mitos que podríamos como desenmascarar y que existen ya en el tema sustentable y para no caer en algo que nosotros entendemos como sostenibilidad y que a la mera hora acabe siendo un impacto mayor.
Entonces, sí, digo, retomando igual un poquito la conversación de Mario, creo que es súper importante el tema de planeación, el tema de los tiempos, el tema de analizar muy bien para qué vamos a usar cada uno de los materiales y justificarlos, ¿no? Eh, porque sí, estamos en una industria donde todo resulta muy efímero. Muchas veces ahí hay demasiado despilfarro, incluso de recursos, ¿no? Para lograr un objetivo, la mayoría de las veces visual. Y creo que al menos de parte de nosotros la cruzada es como analizar muy bien, saber qué vas a hacer. Sí puedes tener un impacto visual y puede ser bastante, ¿no? Pero ya estamos, creo, en el tema de los eventos siempre. Entras a un evento y ves, o sea, es quién hace más, ¿no? Quién hace más, quién le pone más luz, quién le pone más color, quién le pone más material, quién tiene más volumétricos, quién tiene más pantallas, ¿no? Todo es hacia lo más, y que el destaque sea en ese sentido. Entonces, igual y nosotros levantamos la mano para dar un pasito atrás y que sea un poquito al revés, ¿no? Sí puedes destacar, igual y lo contrario. Ahorita entras y ves un stand limpio, sin tanto recargo, y es lo que hace la diferencia, ¿no? O sea, ya no es quién tiene más luz y quién tiene más pantallas y quién tiene más cajas de luces, quién se destaca, igual y es por otro sentido. Entonces, si nosotros intentamos hacer estas propuestas que van quizás en un tema más minimalista, que sin contradecir lo que decía ahorita Mario, es totalmente correcto que no está peleado el tema del lujo con la sustentabilidad para nada. Nosotros quizás por estilo de diseño nos vamos siempre como a una solución más minimal, pero bueno, a final de cuentas creo que ese es el mensaje que me gustaría dejar, como el tema de la planeación, de saber a qué vamos con cada uno de los eventos, cuál es nuestro propósito y cómo podemos asesorarnos correctamente y saber que estamos siendo realmente sostenibles con nuestras soluciones. Excelente. Creo que hay muchísimas puntas buenísimas. Ya a mí me surgieron varias preguntas. Ya tenemos por ahí preguntas en el foro. Sobre todo, es súper importante hablar sobre el tema bomberazos, ¿no? Porque estamos corriendo con eso, estamos corriendo con tiempos, con costos y también por ahí hay mitos que se me ocurren varias cosas por ahí, sobre todo en el tema de los costos, ¿no? Pero bueno, vamos a las preguntas al final. No me adelanto para darle espacio a Leti que nos platique todo lo que nos trae. Ahora sí, bienvenida de nuevo. Te escuchamos. Muchas gracias, Miri. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por esta invitación a celebrar con ustedes esto, el Liqua Fest, e invitarnos a ser parte de esta conversación y empezando con este tema que para nosotros es tan apasionante y tan necesario en la gestión de eventos y en todas las áreas. Pues ya sin más en mi introducción, les diseñé, espero que sí pueda ser breve, esta presentación para compartir un poco de ahora en Ecocalcula para poder ser esos aliados estratégicos de los organizadores y los profesionales de eventos. Les cuento un poquito de mi historia. Yo soy meeting planner de profesión. Empecé hace más de 15 años en la gestión de eventos corporativos, que me apasiona llegar a tantas personas, desarrollar el aprendizaje, desarrollar experiencias, unir a las personas, ayudar a los clientes a llegar a un objetivo, y es por eso que empecé así. En ese camino de diseñar eventos, organizar conferencias, ¿no? Y grupos para médicos, farmacéuticas, lanzamientos de productos, también eventos para aseguradoras, y más adelante trabajé en una asociación de financieros. Todo eso me fue llevando a pensar qué podíamos hacer para hacer un impacto positivo en esta industria que tiene tanto alcance, ¿no? Que llegamos a muchísima gente, congregamos a muchísimas personas de diferentes negocios y todos hacemos cosas de gran impacto positivo y dejamos un buen legado, pero ¿cómo podíamos hacer algo más? En ese estudio, la verdad es que ahora sí que la vida como que se alineó, ¿no? Mi historia se alineó
Y estaba también estudiando la certificación para ser CMP, ¿no? Certified Meeting Professional, a nivel global. En este estudio me encontré, y el primer apartado era la sustentabilidad, ¿no? 7 diferentes domains, ámbitos, módulos específicos en esta certificación tan rica, y el primero era sustentabilidad, ¿no? Y les digo, esto ya hace casi como 10 años. Cuando estuve estudiando eso, me di cuenta que, y aprendí, me descubrí, que hace más o menos 20 años empezaron los green events, así le llamaban, ¿no? Fue el primer auge de estos eventos, pero finalmente, y mi gran pregunta era, ¿por qué esto no se consolidó? Porque si hace 20 años se iniciaron los eventos verdes, porque ahorita tendríamos que estar avanzadísimos en el tema, ¿no? Y lo que pasaba es que a lo mejor no era el momento en que sucediera eso y el momento es ahora lo pienso en reflexión, pero lo que sucedió es que se abordó desde una cuestión superficial y no de esencia, y por lo tanto me enfrenté a paradigmas justamente cuando yo estaba trabajando para esta financiera, ¿no? Esta asociación de financieros, en fin. Me encontré que lo que se tenía en mente en el mindset del cliente era que ser sustentable o ser verde, más bien ahí se usaba más lo verde, ¿no? Que ser sustentable, y afortunadamente pasaron los años y hablamos de la sustentabilidad como una cuestión integral y no solamente ambiental. Se creía que entonces si iba a ser verde, iba a ser chafa, ¿no? Y puse esta cuestión de los desechables, ¿no? Que muchas veces pueden resolver alguna cuestión, pero a lo mejor no llegan a ser de calidad, ¿no? Y me venía a mí la mente, ¿no? Que en mi jefe me acordaba, porque justamente en un director, un financiero, un CFO para el que trabajaba, en su mente cuando yo le hablaba y le propuse el primer evento, la cumbre que organizaba con medición de huella de carbono, pues en su mente estaba un vaso como estos y que le echas el café y casi que se deshace, ¿no? Entonces, en mi construcción y diseño, cuando decidí emprender, me quise enfocar en cómo hacer que la sostenibilidad fuera viable, se viera bien, fuera elegante y fuera una realidad. Este es el primer evento que hace 7 años, bueno, hace 8 años realicé, la primera cumbre para financieros en donde descubrí que eran los eventos neutros, y la verdad es que me dieron la oportunidad de en esta cumbre medir por primera vez la huella de carbono. Es así como descubrí que había un indicador, ¿no? Numérico, una data específica que nos podía cuantificar esas acciones que llevamos a cabo en términos de emisiones de carbono. ¿Cuánto impacta un evento en términos de emisiones de carbono y eso qué quiere decir? Entonces, así hice el primer evento de carbono neutral. Me fui a conocer las comunidades con las que se puede compensar. Con las primeras que trabajé y que conozco muy a fondo están en Oaxaca. Son 12 comunidades, comunidades personas indígenas que protegen y resguardan estos bosques. Fui a conocer ese proyecto para poderlo llevar a la realidad en lo que hoy es tu tierra. Y aquí les comparto un poquito de las cosas que hacemos desde tu tierra, ¿no? Este fue el primer evento que ya nos invitaron a participar y medir la huella de carbono, ¿no? La primera expo de carbono neutral, que gracias a las alianzas, a los amigos que me conocían en la industria y que, bueno, sabían quién era, y la relación que tenemos tan estrecha, me dieron la oportunidad de medir este primer evento, la huella de carbono de ACE, del Event Industry Show. Y esto lo retomo un poquito, como ahora que nos invitaron a este foro, pues volvemos a coincidir amigos que nos hemos conocido en la industria, y es muy bueno, ¿no? Coincidir con Mario, y he trabajado también desde hace un ratito, conozco a Juanma, con los hermosos diseños y creatividad de Iguana Studios, ¿no? La verdad, les digo, por ser sustentable no quiere decir que el buen gusto se tenga que dejar de un lado, sino hemos podido hacer eventos de fin de año diferente, ¿no?
con una causa y conexión con ecosistemas y regeneración de ellos, ¿no? Limpiezas de bosque y de mantenimiento forestal que nos llevan a la integración. Tenemos una línea de regalos con causa, con diferentes productores mexicanos, pequeños emprendedores, para descubrir las manos que están detrás de ellos, ¿no? Todos son comunitarios con una causa y sostenible. Entonces, se vuelven redes de apoyo en las que ayudamos no solamente, como decía, la sustentabilidad no es solamente el medio ambiente y que es muy importante y de él vivimos, sino también se trata de ayudar a la sociedad a hacer un impacto social y desarrollar con eso economías, ¿no? Primero la de la empresa que necesita, nuestro cliente, a lo que queremos llegar, para poder entonces ayudar a todos, ¿no? Ayudar e involucrar a las comunidades. Hemos hecho justo experiencias con ellos, ¿no? Llevamos a los clientes, armamos experiencias para que conozcan lo que hay desde detrás, ¿no? Eh, y así es también como hace 2 años nos volvimos a unir profesionales de la industria, expertos en sustentabilidad, y nos unimos Eventos Sustentables, Impulse y Tu Tierra Eventos para diseñar la primera calculadora digital de huella de carbono. Esto con el objetivo de que facilitar a todos los organizadores de eventos y la proveeduría de esta industria tan rica a que puedan medir su impacto ambiental, ¿no? A través de la huella de carbono. Lo que hicimos es que lo que veníamos haciendo anteriormente y hacíamos en papel, bueno, casi casi, ¿no? Con Excel, todas estas mediciones, a través de Impulse, un equipo tecnológico, es que diseñamos esta plataforma para medir el impacto ambiental y que todos puedan saber cuántos impactan sus proyectos. Aquí les saco un poquito de data, claro, esto es un evento grande, pero más o menos para que veamos cuánto se puede impactar. Por ejemplo, en una expo se puede generar esto, en una expo por día se pueden generar 726 kilogramos de dióxido de carbono por persona. Es decir, 74.43 veces de lo que genera una persona en México al día. O sea, así de grave, ¿no? En cuanto a basura, se generan 9 kilos al día por persona también. Lo que decía Mario, ¿no? Cuando los reúno en mi casa, ¿cuántos desperdicios voy a generar? Pues lo general es que más o menos estemos nosotros impactando en lo que en un día normalmente un mexicano genera 1 kilo. En un día en un evento estoy generando 9. En términos de agua, ¿no? Se consumen 68 litros por día por asistente, que ahí lo que a mí me llena de escalofríos es a quién le estoy quitando el agua para que yo pueda estar en este evento, ¿no? En términos de consumo de energía, 164,000 kilowatts, ¿no? Equivalente a 329 hogares por un mes en mi evento. Así de grave es esta cuestión, estoy viendo tu cara de espanto, querida Miri. Pero con esto no solamente es cuestión de más bien ajustarlos, sino sensibilizarnos en lo que estamos haciendo y cómo podemos hacer las cosas diferentes, ¿no? Gracias a estas mediciones podemos tomar acción, por eso es que lo que no se mide es difícil de cambiar, es como cuando dices, me quiero poner a dieta, pero hasta que te pesas en la báscula y vas con el doctor y te dice, estás enfermo de A, B, C, D, empiezas a tomar, ¿no? Te dicen que los triglicéridos están acá, que el azúcar tiene no sé qué, que la tiroides, ¿qué tal? Ah, bueno, entonces ahora sí me asusto y empiezo a tomar cartas sobre el asunto. Eso es lo que permite hacer la medición de la huella de carbono. Tenemos herramientas simples, ¿no? Para que justo desde agencias, marcas, tenemos un cotizador preliminar que te permite identificar desde el inicio dónde van a estar esos impactos y entonces cómo ser más sostenible, ya sea en esa ocasión o en el futuro. Cosas increíbles que a través de la plataforma hemos podido resolver que nos concernían y que antes era más difícil convencer al cliente y a por ejemplo, a los centros de convenciones, a los recintos,
de llevar a cabo la separación de residuos. Una vez que se tiene claro cuánto se genera o se va a generar de residuos orgánicos e inorgánicos, de basura, se propone más bien nosotros la separación correcta y que se entregue a programas que se aseguren de este proceso circular, ¿no? Que realmente lo van a reciclar de manera sostenible y entonces le vamos a dar, no va a llegar esto a vertederos, sino que va a ser correctamente procesado y utilizado, y también los orgánicos, que lejos de impactar y generar más emisiones de carbono, pueden volverse a través de un buen manejo, composta y tierra, abono para nuestro planeta. Con mucho gusto les comparto, ¿no? Que acabamos de justamente hacer un congreso grande en Sudamérica, hace 2 semanas en Honduras, y nuevamente tuvimos esa linda experiencia de que se hizo este buen manejo y entonces hubo emisiones, se evitaron emisiones de carbono gracias a él. Bueno, esto es lo que llegamos a hacer. Si quieres, Miri, me quedo hasta aquí porque ya veo que mis 10 minutos ya pasaron, me parece, y podamos entrar a diálogo. Pero estas son las cosas que podemos hacer, que llevamos haciendo y hacemos desde Tu Tierra Eventos y Ecocalcula. Algo clave, con lo que también me gustaría como cerrar esta pequeña parte de la participación, es la comunicación. Y es muy importante con ustedes que como organizadores de eventos, como agencia, que todas estas buenas prácticas las comuniquemos. A veces queremos que no hacemos nada, ¿no? O hacemos muy poco, y cuando llegamos, trabajamos con los clientes, la verdad es que ya se hacen cosas. Hay personas que esos materiales los entregan, los donan, y entonces el comunicar es siempre oportuno para informar al cliente, a la cadena de valor, a los proveedores, el participante sepa qué se va a llevar a cabo. Es estratégico para que logremos que cada quien haga su levantamiento y conozca su huella de carbono. Entonces, esta es una parte totalmente estratégica para el logro de esta sostenibilidad que sabemos es para todos. Gracias. Muchísimas gracias, Leti. Creo que, digo, todo coincide, obviamente, estamos hablando de la misma temática, pero todo es una cadena, ¿no? Qué importante es esto que dijiste de si no se mide, ¿no? No se puede ni siquiera tener en la mente para empezar a cambiar. Y creo que eso es algo que incluso los clientes tienen que tener en la mente para empezar a cambiar esta cadena, ¿no? Porque de ahí, pues, parte esta parte de el tema de costos, em, lo que queremos realmente implementar, ¿no? O sea, todos nos tenemos que subir al barco básicamente de la conciencia, porque si uno no está dispuesto a transformarlo, va a ser muy difícil que todos lo transformemos en cadena, ¿no? Creo que hay preguntas ya en el foro, voy a empezar con ellas para igual respetar el tiempo de los que se tengan que ir, ojalá nos puedan acompañar, la verdad la plática va a estar súper interesante, yo me quedo con varias preguntas y ansiosa de escuchar las respuestas. Empezamos por la pregunta de Patricia Maya, que nos dice, en los eventos, además del desperdicio de los materiales de producción, los gafetes, etiquetas que se entregan a los asistentes también son un gasto con impacto económico y no sustentable. ¿Qué nos recomiendan para evitarlo? Esta pregunta se le hicieron directo a Mario, pero cualquiera la puede contestar o si podemos interactuar entre los tres está ideal. Hola, gracias por la pregunta. De parte nuestra, lo que hemos buscado como agencia, como productores en la parte creativa, es de que al final de cada evento, todos los participantes que quieran dejar su gafete o su portagafete para que nosotros lo podamos reusar en otro evento, ha sido una acción sustentable para poder reusar. Y la segunda que hemos hecho es de que entendemos que el gafete es una identificación, es algo que así se hace, ¿sabes? Pero no es la única manera de identificar asistentes y demás. Entonces también hemos utilizado registros digitales, códigos QR y al final el uso de la tecnología para poder tener identificadores y no siempre reconocer a un asistente porque tiene colgado algo en el pecho. No sé los demás compañeros que han hecho o que pueden proponer.
Bueno, complementando esto que comentas, Mario, también ya hay diferentes formas dentro de los gafetes, ¿no? Normalmente el cliente lo que pide son dos cosas, ¿no? Como decía hace rato Juanma, hay que pensar, ¿no? Se quedó pensando. Que nos... Wording, ¿no? Para identificar el nombre de una persona y conectarnos. Entonces, se pueden hacer gafetes con menor impacto, no es necesario plastificarlos, entonces se pueden compostar o se pueden reciclar si no llevan tintas, si las tintas son vegetales. No es necesario que sea un gafete espléndido en ese sentido, ¿no? Los cordones, que esa es una parte clavísima, normalmente son, esa tela es plástica. Entonces puedo poner un cordón de tela y no pasa nada, orgánica, ¿no? O un hilo, en ese sentido, ¿no? Y también ya hay soluciones de madera más bonitas que puedes darle otro uso, pero siempre es estratégico esto comunicando para que el cliente sepa, el participante entienda por qué se está entregando así, pero y al final la recolección de estos productos para realmente asegurarnos que se vayan a un proceso de reciclaje o como hay soluciones de también así de muy bonitas, hace poquito me dieron uno como de madera de MDF que sirve de separador y el cordón lo puedes utilizar para colgar tus lentes o usarlo en otros eventos. Todas estas cuestiones son, siempre hay solución para estas cosas que sabemos que son muchas veces necesarias para la realización de un evento. Buenísimo. Y no sé si Juan tengas alguna respuesta a esto o pasamos a la siguiente pregunta. Sí, bueno, nada más ahí comentar, sí, yo creo que totalmente como lo comentan acá Leti y Mario, nosotros lo vemos como que hay muchos detalles de los eventos, como por ejemplo esto de los gafetes y los registros y tal, como que ahorita estamos quizás en una etapa transitoria, ¿no? Que es como justo esto de hacer el gafete en un material que no impacte tanto, que hay muchas soluciones, como bien dice Leti, que ahorita son viables pero que a final de cuentas sabemos que es un producto que es finito, ¿no? O sea, que ya va de salida porque sí hay mucha solución tecnológica, igual que lo apuntaba Mario, que a final del camino yo creo que va a reemplazar este colgante físico que hemos conocido durante X tiempo, que se puede hacer, ¿no? Pero que a final de cuentas creo que va a ser uno de los productos pues que van a ir de salida o que van a ser súper reemplazables por algún tema tecnológico, ¿no? Claro. Y ahí, digo, entra la pregunta costos, ¿no? Porque no todos los clientes y, pues también las agencias tienen las herramientas para desarrollar una app y que esto se vuelva pues básicamente digital, ¿no? Y de ahí me lleva a la siguiente pregunta de Luis Flores, que dice que las ponencias o sobre lo que se estuvo platicando parte ya de un evento que es vendido, pero ¿qué pasa con lo que todavía no está vendido, ¿no? Entro a la pregunta directo, donde ya ganamos la licitación, pero pienso que la sustentabilidad debe partir desde la forma en que se costea la propuesta que bien mencionaron. Como bien sabemos, los materiales con origen sustentable hoy son más caros por los procesos que lleva. Pregunta, ¿cómo vender propuestas sustentables a una industria que tiene como tendencia el recorte de costos, que pues sabemos que es totalmente una realidad? Esta pregunta se hizo cuando Juan estabas platicando, pero me interesaría que todos nos la contestaran porque es algo que vivimos día con día. Sí, total. Bueno, yo pensaría, o nosotros como abordamos ese tema, al final de cuentas, y como les comentaba en la primera plática, es con diseño, ¿no? O sea, para nosotros el tema creatividad y diseño es la solución para hacer el match, ¿no? Entre una propuesta que sea innovadora y que sea sostenible y que sea económicamente factible para el cliente, ¿no? Hablando de esto que les platicaba de las áreas de pauta, o sea, muchas veces, y a nosotros nos topamos muchas ocasiones donde le decimos al cliente, bueno, como, bueno, eso exactamente que tienes en la cabeza, pues igual y no se puede, ¿no? No te alcanza, literal, pero sí hay una solución que yo te puedo dar que te va a funcionar igual, que vas a tener un buen impacto que va a ser sostenible y que hace match con el presupuesto que tienes, ¿no? Entonces creo que ahí el tema creativo juega mucho,
puede jugar mucho a nuestro favor, de saber que hay un abanico inmenso de posibilidades que tenemos diferentes a nuestra concepción inicial, ¿no? O sea, creo que ahí es mucho también nosotros tener como la apertura de salir un poquito de la caja y de estar receptivos a soluciones diferentes, que igual y no son las que hemos venido manejando en la industria, pero que pueden funcionar, que pueden tener un buen impacto, que pueden ser sostenibles y que muchas veces sí, no por ser sustentable forzosamente es más caro, ¿no? Muchas veces incluso se pueden optimizar costos, que a final de cuentas creo que es el objetivo principal uno de los objetivos principales de la sostenibilidad o la optimización. Entonces, por supuesto que si optimizas recursos, material, transporte, logística, etcétera, etcétera, pues a final de cuentas también vas a optimizar presupuesto. Entonces, llegar a una buena solución sustentable creo que va muy de la mano a optimizar también la parte de costos. Buenísimo, gracias Juan. Aquí hay otra pregunta que va muy de la mano también. ¿Cómo haces match hoy en día para hacer un evento, porque lo escuchamos todos los días en los briefs, tecnológico, memorable, con bajo impacto ambiental, cumpliendo con todos los requisitos del budget, sin residuos que manejan algunos clientes? Esta va directo para Leti. A ver, volvamos a leer porque me costó un poquito entenderla. Pa- ¿Cómo Parte hace? parte un poco de lo mismo, de esta exigencia que tienen los clientes, ¿no? De cómo haces hoy match en esta petición de cliente que quieren un evento tecnológico, porque es a lo que nos estamos enfrentando hoy en día. Lo dijeron ustedes en su ponencia, ¿no? No necesariamente tiene que tener 150 cajas de luz, pero la realidad es que hoy para los clientes eso es tecnología, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos match? ¿No? De un evento tecnológico memorable con bajo impacto ambiental, cumpliendo con básicamente el budget tan reducido que manejan algunos clientes. Perfecto, ya me queda claro. Eh, pues mira, justo preparé este slide un poco por este tema que va alineado con el tema de ahorros económicos y los beneficios para el cliente, ¿no? Y afortunadamente hay soluciones, tanto como lo que hace Juanma increíblemente, que bueno, les recomiendo consultarlo y ver esos diseños de economía circular tan óptimos para la industria. Hace poquito, otro cliente nuestro que tiene hacen estos módulos para booths y stands de diferentes expos. Y entonces son stands modulares, ¿no? Armables, que pueden tener, miren qué bonita, cómo fue el armado estructural, cómo está hecha la estructura modular, que se desarma y se vuelve a armar, o sea, levantas el changarro y solo para el evento lo vistes. No tienes que construir todo un stand, ¿no? Y gastarlo en madera y tal materiales y luego tirar, sino que se pueden hacer diseños así. Muchas veces hace hasta mejor calidad que lo que decía, ¿no? Que a lo mejor va desechable, se ve más elegante y más bonito, hasta gusta más tomarte un café en una taza de porcelana, ¿no? Tener vajilla y se reducen costos, así como consumir alimentos de la región y local. Todo, la verdad, es una cuestión de creatividad y soluciones. Si nos vamos a lo básico, la verdad es que podemos generar esto, eventos de muy buena calidad sin minimizar. Y también hay que aprovechar como este boom, este momento que sí es de la sustentabilidad, lo que estamos viviendo hoy, entonces, a la gente, al participante, a los viajeros actuales les gusta más disfrutar de la comida de la región, conocer de la cultura. Y en México somos privilegiados de que podemos encontrar una opción magnífica de alimentos, frutas, verduras, de muy buena calidad sin tener que recurrir a productos de otros lugares. Buenísimo. Miri, Dime, nosotros también creemos, ahorita que estamos hablando de dinero, ¿no? claro. Este, creemos que la sustentabilidad es un nuevo proveedor en la industria. Hay costos involucrados en ser sustentable y estos costos tenemos que presentárselos al cliente. No podemos buscar ser sustentables y bajar costos y hacer esto sin que esto sea un renglón, sin que este sea como un proveedor. Ok. Entonces, y es más barato
al mediano y largo plazo ser sustentable que no serlo. Las empresas que le invierten, las marcas que le invierten, sus clientes que le inviertan a acciones sustentables, van a tener más clientes, entonces el dinero va a regresar y va a regresar multiplicado, pero tenemos que hacer responsable al cliente del impacto económico, social y ambiental que puede tener su evento. Y este impacto tiene costos y estos costos los tiene que absorber el cliente. No es responsabilidad de la agencia o de Juanma que diseña o de la plataforma o de Mario que decora. El proveedor que se llama llamar sustentabilidad y los costos que esto implica se le transmiten al cliente, pero se lo tenemos que presentar de la manera de cómo va a ser esto un beneficio. ¿Por qué? Porque las marcas que hoy están comprometidas con la sustentabilidad y lo comunican, tienen más clientes y tienen mejores clientes. Entonces, yo creo que no podemos ser sustentables bajando costos. No creo que son dos cosas diferentes y no las debemos pensar así. Tenemos que romper paradigmas y tenemos que entender que sí, hoy por hoy materiales sustentables tienen mayores costos, pero ese costo es mayor al inicio, porque al mediano y largo plazo va a ser más económico por el impacto que vamos a tener. Y la marca se va a ver beneficiada. ¿Por qué? Porque sus clientes van a empezar a voltearles a ver. Entonces, solamente es este tema de cambiar eh, la conversación con nuestros clientes y hacerlos responsables por el impacto que ellos están generando con su evento. Y para reducir este impacto, tiene costos. ¿Sabes? Quien va a ir a recoger las 50 botellas de licor, tienes que pagarles a la persona que las va a ir a recoger, tienes que pagarle al transporte que se las va a llevar, pero como viene desde la planificación y vas a venderle al cliente, antes de presentar el proyecto, vas a planificarlo tú en la agencia, y va a ser un rubro, cuando se le presente al cliente se le va a vender la idea completa. Y creo que tenemos que hacerlo responsable de los costos que implica ser sustentable y no pensar de que, ay, no, es que como no tiene presupuesto o como quiere hacer solo tecnología, bueno, la tecnología consume mucha agua y mucha energía, ¿sabes? Entonces, al final, este consumo, tener más pantallas y tener menos flores no significa ser más sustentable. Entonces, ahí es donde viene una plataforma como la métrica del cálculo de CO2, donde podemos definir realmente desde la planificación qué es más conveniente para la sustentabilidad. Y eso va a tener un costo. Para mí, yo siempre he dicho, la sustentabilidad es como un nuevo proveedor que tiene que ser un renglón en la cotización, porque hay costos implícitos. Buenísimo, o sea, al final el proceso que planteas es como agencias, si el cliente no lo tiene en mente, debe de ser una labor de venta hacia el cliente para darle esta proyección que al final pues va a ser benéfico, ¿no? A largo plazo y definitivamente no con el argumento de no costoso, sino con el redituable, ¿no? Al final es un ciclo que va a regresar a ellos y justo esta parte de tecnología que mencionas, ¿no? Por ser tecnológicos somos menos o más sustentables, porque la tecnología pues también, ¿no? Deja su huella pues genera su gasto, ¿no? Eso creo que es súper importante. Por aquí tenemos una última pregunta que no quiero dejar de mencionar. Dulce nos pregunta, en el proceso del reciclaje de los residuos como madera, ¿qué tipos de programas de reciclaje son los mejores y cómo estas mismas pueden ser un diferenciador como agencia para cliente? Digo, creo que ya hay por ahí algunas respuestas, pero justo en el tema de los programas, ¿cuáles podrían ser los mejores? Yo creo que depende el lugar donde vamos a trabajar el evento, ¿sabes? Porque cada destino tiene sus programas, tiene sus proveedores. eh, Hay muchos recintos que ya tienen establecido qué van a hacer con los residuos y cómo clasificarlos. Entonces creo que depende del destino. Vale la pena nosotros que estamos en el proceso de planificación que podamos investigar eso para saber que la madera que voy a utilizar, quién la va a recoger, quién la va a reusar, quién la va a transportar o cómo se va a reciclar, o compostar en el caso de la madera. Pero creo que depende del destino, eso porque va a variar. O sea, nosotros trabajando en Latinoamérica nos hemos topado en destinos en México que ya el recinto
tiene establecidos sus proveedores que van a recoger todo el vidrio, por ejemplo, que se va a generar en el evento. Pero hemos tenido lugares como en Cartagena que no, pero en Panamá que sí y en Guatemala que no. Entonces creo que depende del destino y en base al destino, definir, investigar o subcontratar a estos proveedores. Lo importante es no dejar las 100 bolsas de basura de la fiesta de tu cumple en tu casa, ¿sabes? Es clasificar los residuos y mandar a cada lugar lo que tiene que ir a cada lugar para reusarse, reciclarse o compostarse. Buenísimo. Creo que nos dejan muchas cosas pensando, mucho en mente para empezar a implementar. Por aquí Nancy solo nos deja un comentario. Dice que hace mucho escuchó el uso de las 3 Rs. Eso se debe utilizar para lo más que se pueda en los eventos, reducir, reutilizar y reciclar. En mi caso, en los promocionales, ¿no? Que creo que es algo que pues ya nos tenemos que llevar como mindset, como agencias, como clientes para empezar a implementar y que el primer paso pues sea justamente pues empezar a caminar hacia esta vida sustentable. Nos quedamos con ganas de más preguntas. A mí me parece que en algún momento tendremos que hacer un webinar 2 de esto porque teníamos muchas preguntas preparadas todavía. Creo que hay muchas incógnitas y también muchas ganas de empezar a caminar hacia esto, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias a los tres, de verdad, por el tiempo, por el espacio, por la información, la dedicación. Nos dejan con muchísimas ganas de ir hacia esto. Aquí tenemos justamente los 3 QRs para contactar tanto a Leti como a Juan y como a Mario, ¿no? Para nuestros futuros proyectos y los que sea que estén interesados, pues puedan contactarlos para tener mucho más información. Muchísimas gracias de verdad a los tres. Bueno, a mí en lo personal y espero que al foro también nos deja ganas de, pues por lo menos el siguiente evento, meterle un poquito de cartón. No, no es cierto. Sí pensar en una sustentabilidad total y completa. Así les puse completa atención y también dejar de hacer los baby reveals, por favor. Muchas gracias, de verdad, en serio, información valiosísima. Gracias por el tiempo y por toda la información. Eh, Gracias a todos por estar aquí. Sigamos celebrando estos 28 años. Aquí también está nuestro contacto por los que nos quieran pues, seguir en todas estas actividades. Y no con más, invitarlos al siguiente webinar que tendremos, Diseñar Momentos, no formatos. El 13 de agosto a las 9 nos va a acompañar Zaira Amanda y Enrique Curi para darnos justamente toda esta información, ¿no? El diseño como creador de emociones, espacios inmersivos y narrativa audiovisual. Muchísimas gracias a todos, gracias nuevamente a los tres, de verdad, me llevo muchísima información, espero que todos también.